Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a adentrarnos en la fascinante historia de uno de los profetas más poderosos y valientes de la Biblia, el profeta Elías. Desde sus impactantes confrontaciones con los reyes de Israel, hasta sus milagros asombrosos y su dramática ascensión al cielo en un carro de fuego, la vida de Elías está llena de eventos que nos enseñan sobre la fe, la obediencia y el poder de Dios. En este video, exploraremos los momentos clave de su ministerio, comenzando con su profecía sobre la sequía en Israel y su encuentro con la viuda de Sarepta, pasando por su épico enfrentamiento con los profetas de Baal en el Monte Carmelo, y llegando hasta su increíble final terrenal cuando es llevado al cielo en un carro de fuego. Acompáñanos en este viaje a través de las Escrituras para descubrir cómo Dios usó a Elías para llevar a cabo su voluntad y cómo su legado sigue inspirando a creyentes de todo el mundo hoy en día. No te lo pierdas. Antes de profundizar en este tema, te invito a que te suscribas. Enciende las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas novedades. Capítulo 1. El llamado de Elías. El llamado del profeta Elías por Dios es un evento significativo en la historia religiosa y espiritual que se relata en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento. El profeta Elías es uno de los profetas más importantes y reconocidos en la tradición judeocristiana, y su llamado por Dios marca el comienzo de su ministerio profético. A lo largo de los siglos, este relato ha sido estudiado y analizado por teólogos, académicos y creyentes por su profunda relevancia espiritual y moral. A continuación, se presenta un resumen detallado de este episodio clave en la vida de Elías y en la historia de la religión. El profeta Elías vivió en una época tumultuosa en Israel, marcada por la idolatría y la corrupción espiritual. En medio de este contexto, Dios decide llamar a Elías para que sea su mensajero y profeta. El relato del llamado de Elías se encuentra en el primer libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Elías era un hombre sencillo, originario de Tisbe en Galaad, y su vida estaba marcada por una profunda devoción a Dios y un compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia. Un día, Dios se revela a Elías y le encomienda una misión crucial: confrontar al rey Acab y a la reina Jezabel, quienes habían introducido la idolatría en Israel y pervertido la adoración a Dios. Elías recibe instrucciones específicas de Dios para anunciar una sequía sobre la tierra como castigo por la apostasía del pueblo de Israel. Con valentía y determinación, Elías cumple la voluntad de Dios y proclama su mensaje a Acab, desafiando abiertamente el poder y la autoridad del rey y la reina. Capítulo 2. La sequía y la provisión de Dios. El profeta Elías, obedeciendo la palabra del Señor, anunció al rey Acab que habría una gran sequía en Israel debido a la idolatría del pueblo y su abandono de los mandamientos de Dios. Esta sequía duró 3 años y medio y fue una señal del juicio divino. Después de anunciar la sequía, Dios instruyó a Elías que se escondiera junto al arroyo de Kerit, al este del Jordán. Durante este tiempo, Dios cuidó de Elías de manera milagrosa. El arroyo de Kerit proporcionó agua para Elías. Los cuervos, enviados por Dios, le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde. Cuando el arroyo de Kerit se secó debido a la sequía, Dios dirigió a Elías a la ciudad de Sarepta, en Sidón. Allí, una viuda pobre fue seleccionada por Dios para proveerle alimento. A pesar de tener solo un puñado de harina y un poco de aceite, Elías le pidió que hiciera una pequeña torta para el primero, prometiendo que la harina y el aceite no se acabarían hasta que terminara la sequía. La viuda obedeció y, tal como Elías profetizó, la harina y el aceite no se agotaron durante toda la sequía. Además, cuando el hijo de la viuda enfermó y murió, Elías oró a Dios y el niño fue resucitado, mostrando aún más el poder y la provisión de Dios. Después de 3 años y medio, Dios envió a Elías nuevamente a confrontar al rey Acab. Este encuentro culminó en el famoso desafío en el Monte Carmelo contra los profetas de Baal. Tras la demostración del poder de Dios en el Monte Carmelo, Elías oró fervientemente y Dios puso fin a la sequía enviando una gran lluvia. Capítulo 3. El encuentro con la viuda de Sarepta. Al llegar a las puertas de la ciudad, Elías encontró a una viuda recogiendo leña. Le pidió un poco de agua y, mientras ella iba a buscarla, también le pidió un pedazo de pan. La viuda, en una situación desesperada, le explicó que solo tenía un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija, suficientes para una última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. Elías le dijo que no temiera y que hiciera como él había pedido, primero preparando una pequeña torta para él y luego para ella y su hijo.
Le aseguró que el Dios de Israel había prometido que la harina en la tinaja no se acabaría y el aceite en la vasija no disminuiría hasta que Dios enviara lluvia sobre la tierra. La viuda obedeció a Elías. Como resultado, durante todo el tiempo de la sequía, la harina y el aceite se mantuvieron sin agotarse, tal como había dicho el Señor a través de Elías. Durante su estancia en casa de la viuda, su hijo enfermó gravemente y murió. La viuda, angustiada, cuestionó a Elías sobre la razón de su sufrimiento. Elías tomó al niño, lo llevó a la habitación superior donde se hospedaba, y oró fervientemente a Dios. Después de 3 intentos de resucitarlo, Dios escuchó la oración de Elías y devolvió la vida al niño. Elías llevó al niño de vuelta a su madre, quien reconoció entonces que Elías era un hombre de Dios y que la palabra del Señor en su boca era verdad. Capítulo 4. Elías regresa a ver a Acab. Según la orden de Dios, Elías decidió regresar y presentarse nuevamente ante el rey Acab después de varios años de ausencia. Este encuentro se produjo en un momento crucial, cuando la sequía había devastado la tierra y el pueblo sufría las consecuencias de su desobediencia. Cuando Elías se presentó ante Acab, el rey lo recibió con sorpresa y quizás con temor, dado el juicio que había proclamado sobre él y su reinado. Elías no solo confrontó a Acab por su liderazgo que había llevado a Israel a la idolatría, sino que también proclamó el fin de la sequía que había predicho, anunciando la venida de la lluvia como respuesta a su oración y a la restauración del pacto con Dios. Capítulo 5. El desafío a los profetas de Baal. En tiempos del rey Acab y la reina Jezabel, el pueblo de Israel se había desviado de la adoración al Dios verdadero, siguiendo a Baal, un dios cananeo. El profeta Elías, enviado por Dios, retó a los profetas de Baal a un desafío en el monte Carmelo para demostrar quién era el verdadero Dios. Elías convocó al pueblo de Israel y a 450 profetas de Baal en el monte Carmelo. Propuso que tanto él como los profetas de Baal prepararan un sacrificio, pero sin encender el fuego. El Dios que respondiera con fuego desde el cielo sería reconocido como el verdadero Dios. Los profetas de Baal comenzaron a invocar a su Dios desde la mañana hasta el mediodía, gritando y danzando alrededor del altar, pero no hubo respuesta. Elías se burló de ellos, sugiriendo que Baal podría estar ocupado, durmiendo o de viaje. Los profetas intensificaron sus esfuerzos, incluso hiriéndose a sí mismos, pero no obtuvieron ninguna señal. Al llegar el momento de la ofrenda vespertina, Elías reparó el altar del Señor, utilizando 12 piedras que representaban las tribus de Israel. Colocó la leña y el sacrificio sobre el altar, y para hacer el milagro aún más impresionante, mandó empapar todo con agua hasta llenar una zanja alrededor del altar. Elías oró al Señor, pidiéndole que demostrara su poder para que el pueblo supiera que Él era el verdadero Dios. Inmediatamente, cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua de la zanja. Al ver esto, el pueblo se postró y declaró: «El Señor es Dios. El Señor es Dios». Elías ordenó capturar a los profetas de Baal y los hizo ejecutar junto al arroyo de Sisón, restaurando temporalmente la adoración al Dios verdadero en Israel. Capítulo 6. La persecución de Jezabel. Después de Elías haber desafiado a los 450 profetas de Baal en el monte Carmelo, demostrando el poder del Dios de Israel cuando el fuego del cielo consumió su sacrificio. Después de este triunfo, Elías ordenó la ejecución de los profetas de Baal, lo que enfureció a la reina Jezabel, devota de Baal y esposa del rey Acab. Al enterarse de la matanza de los profetas de Baal, Jezabel envió un mensaje a Elías, jurando que lo mataría en un día. La amenaza fue tan severa que Elías, a pesar de su reciente victoria, se llenó de miedo y huyó para salvar su vida. Elías huyó al desierto de Berseba, dejando a su siervo allí. Continuó su camino un día más en el desierto, donde se sentó bajo un enebro y pidió a Dios que le quitara la vida, sintiéndose abrumado y solo. Sin embargo, en lugar de cumplir su deseo, Dios envió un ángel para que lo alimentara y le diera agua. Fortalecido por la comida proporcionada por el ángel, Elías viajó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, Sinaí, el monte de Dios. Allí, se refugió en una cueva, buscando consuelo y dirección de Dios. Capítulo 7. Elías ora por la lluvia. Entonces Elías dijo a Acab: «Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye». Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: «Sube ahora, y mira hacia el mar». Y él subió, y miró, y dijo: «No hay nada». Y él le volvió a decir: «Vuelve 7 veces».
A la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo: ve, y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Capítulo 8. La revelación en Horeb. Elías viajó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb. Allí, se refugió en una cueva, donde Dios le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? El profeta respondió que había sido muy celoso por el Señor, pero que los israelitas habían abandonado el pacto, derribado los altares y matado a los profetas, y que él era el único que quedaba, y ahora también buscaban matarlo. Dios le dijo a Elías que saliera y se pusiera de pie en el monte, porque el Señor iba a pasar. Entonces, ocurrieron 3 fenómenos naturales. 1. Un fuerte viento que rompía las montañas y quebraba las rocas, pero Dios no estaba en el viento. 2. Un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. 3. Un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente, vino un silbido apacible y delicado, un suave susurro, y allí estuvo la presencia de Dios. Cuando Elías oyó esto, se cubrió el rostro con su manto y salió a la entrada de la cueva. Dios volvió a preguntar a Elías qué hacía allí, y él repitió su queja. Entonces, Dios le dio nuevas instrucciones. 1. Ungir a Hazael como rey de Siria. 2. Ungir a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. 3. Ungir a Eliseo, hijo de Safat, como profeta en su lugar. Dios también le aseguró a Elías que no estaba solo, aún había 7,000 en Israel que no habían doblado la rodilla ante Baal. Capítulo 9. El llamamiento de Eliseo. Eliseo era un hombre de Abel Meola en el norte de Israel, conocido por su trabajo como agricultor con 12 yuntas de bueyes. Este contexto indica que era alguien familiarizado con el trabajo duro y la vida rural, antes de ser llamado por Dios al ministerio profético. Partiendo el de allí, Elías halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando en los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y le servía. Capítulo 10. Acab derrota a los sirios. Acab, rey de Israel, se enfrentó a los sirios liderados por Ben-Hadad en varias ocasiones durante su reinado. Los sirios representaban una amenaza constante para Israel, buscando expandir su territorio y ejercer dominio sobre la región. En Primera de Reyes 20, Ben-Hadad y los sirios sitiaron Samaria, la capital de Israel, con la intención de conquistarla. Ante esta amenaza, Acab reunió a todo Israel y se preparó para la batalla. Dios envió un profeta a Acab para asegurarle que, a pesar de la superioridad numérica de los sirios, Israel saldría victorioso en la batalla. Esta profecía fortaleció la confianza de Acab en el Señor y lo animó a enfrentar al enemigo con valor. En la primera confrontación, Israel bajo el liderazgo de Acab derrotó a los sirios en una batalla campal. Esta victoria demostró la intervención divina y fortaleció la posición de Acab como rey de Israel. A pesar de la derrota inicial, Ben-Hadad y los sirios no desistieron y volvieron a sitiar Samaria. Sin embargo, en lugar de una confrontación directa, Acab y Ben-Hadad negociaron un tratado de paz, donde se acordaron términos favorables para Israel. Después de un tiempo, el profeta volvió a Acab y le advirtió sobre una nueva ofensiva de los sirios. Confiando en la promesa de Dios de la victoria, Acab reunió a sus fuerzas y atacó a los sirios, infligiendo una derrota aplastante sobre ellos y recuperando las ciudades perdidas. La victoria de Acab sobre los sirios fortaleció su posición como líder militar y político en Israel. Sin embargo, también reflejó la importancia de la confianza en Dios y la obediencia a sus palabras proféticas. Esta serie de eventos subraya la soberanía de Dios en los asuntos humanos y la necesidad de los líderes de buscar su guía y dirección en momentos de conflicto y desafío. Capítulo 11. Acab y la viña de Nabot. Nabot, un hombre de Jezreel, poseía una viña cerca del palacio de Acab.
La viña era una herencia familiar que Nabot no estaba dispuesto a vender, siguiendo las leyes y tradiciones de posesión de tierras en Israel. Acab, deseando expandir sus posesiones y sin respetar la negativa de Nabot, le ofreció comprar la viña o intercambiarla por otra. Nabot rechazó la oferta, aferrándose a su derecho legal y moral de no vender la herencia familiar. Jezabel, al enterarse de la negativa de Nabot, maquinó un plan para obtener la viña. Falsificó acusaciones de blasfemia contra Nabot y lo hizo ejecutar injustamente, utilizando testigos falsos y manipulando la ley para cumplir con los deseos de Acab. Dios envió al profeta Elías para confrontar a Acab por su complicidad en la muerte de Nabot y por usurpar injustamente la propiedad de otro. Elías pronunció juicio sobre Acab y su casa, profetizando que su reino sería cortado y que él y su descendencia enfrentarían consecuencias por sus pecados. Acab, aunque inicialmente indiferente y desafiante ante la profecía de Elías, mostró un arrepentimiento momentáneo después de confrontar la dura verdad de sus acciones. Sin embargo, su arrepentimiento no fue suficiente para revertir el juicio divino pronunciado sobre él y su familia. Capítulo 12. Eliseo sucede a Elías. Durante algún tiempo, Eliseo sirvió como asistente y discípulo de Elías, aprendiendo de él y participando en su ministerio. A través de esta relación maestro-discípulo, Eliseo creció en su fe y comprensión de Dios, preparándose para asumir el rol profético principal. En Segunda de Reyes 2 encontramos: llegó el momento culminante cuando Elías y Eliseo se encontraron cerca del río Jordán. Elías, sabiendo que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, le preguntó a Eliseo qué podía hacer por él antes de ser llevado por Dios. Eliseo, deseoso de recibir una doble porción del espíritu de Elías, le pidió que se cumpliera esta petición. Eliseo era un hombre de Abel Meola en el norte de Israel, conocido por su trabajo como agricultor con 12 yuntas de bueyes. Este contexto indica que era alguien familiarizado con el trabajo duro y la vida rural, antes de ser llamado por Dios al ministerio profético. Eliseo se encontró con Elías por primera vez mientras araba con sus bueyes cerca de su hogar. En ese momento, Elías se acercó a él y lanzó su manto sobre él. Este gesto simbólico fue un acto de consagración y llamamiento divino hacia Eliseo como su sucesor y discípulo en el ministerio profético. Eliseo, al recibir el manto de Elías, comprendió el significado del acto y de inmediato dejó atrás sus bueyes para seguir a Elías. Pidió permiso para despedirse de su familia, lo cual Elías permitió. Luego, Eliseo hizo un sacrificio simbólico, cocinando la carne de sus bueyes y compartiéndola con su comunidad antes de emprender su nuevo camino como profeta. Capítulo 13. Elías y el carro de fuego. En un día resplandeciente y claro, mientras Elías y Eliseo caminaban juntos por el camino, una sensación de expectación llenaba el aire. De repente, el cielo se abrió en un despliegue de luz cegadora, y un carro de fuego, tirado por caballos llameantes, descendió rápidamente desde lo alto. Elías, envuelto en un resplandor divino, fue tomado y llevado hacia los cielos en ese carro ardiente. Eliseo, sorprendido y asombrado, vio a su maestro elevarse y desaparecer en la distancia, mientras su manto caía a la tierra. En ese momento, comprendió que el espíritu de Elías se había posado sobre él, marcando el inicio de su propio destino profético. Capítulo 14. Elías en el monte de la transfiguración. El evento de la transfiguración ocurre después de que Jesús comienza a enseñar a sus discípulos sobre su próxima muerte y resurrección. Este evento fue un momento crucial para fortalecer la fe de los discípulos y revelar la verdadera naturaleza divina de Jesús. Jesús llevó a 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, a un monte alto. Aunque el monte no se nombra explícitamente, la tradición sugiere que podría ser el monte Tabor. En el monte, Jesús se transfiguró ante ellos. Su rostro brilló como el sol y sus ropas se volvieron blancas como la luz. Esta transformación mostró a los discípulos un vislumbre de la gloria divina de Jesús. Durante la transfiguración, 2 figuras aparecieron junto a Jesús, Moisés y Elías. Moisés representa la ley, mientras que Elías representa los profetas. Su presencia junto a Jesús simboliza que Él es el cumplimiento de ambas tradiciones del Antiguo Testamento. Ellos conversaban con Jesús sobre su próxima partida, su muerte y resurrección, que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pedro, sorprendido y emocionado, sugirió erigir 3 tiendas para Jesús, Moisés y Elías, indicando su deseo de prolongar este momento glorioso. Sin embargo, esto también mostró que no comprendía completamente el significado de lo que estaba ocurriendo.
Mientras Pedro aún hablaba, una nube brillante los envolvió y una voz desde la nube dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadlo». Esta declaración reafirmó la identidad divina de Jesús y la importancia de escuchar y seguir sus enseñanzas. Después de escuchar la voz, los discípulos levantaron la vista y vieron solo a Jesús. Moisés y Elías habían desaparecido. Jesús les pidió que no contaran a nadie lo que habían visto hasta después de su resurrección. La transfiguración confirma la divinidad de Jesús y su papel como el Mesías que cumple tanto la ley, representada por Moisés, como las profecías, representadas por Elías, del Antiguo Testamento. La aparición de Elías y Moisés reafirma que Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios y que su camino hacia la cruz es parte del plan divino. La transfiguración refuerza la fe de los discípulos, dándoles una visión de la gloria futura de Cristo. También destaca la continuidad y el cumplimiento de la revelación divina a través de la historia de Israel, desde Moisés y Elías hasta Jesús. Gracias por ver. Si disfrutaste este video, asegúrate de darle me gusta y compartirlo con tus amigos o familiares. También te invito a que te suscribas para unirte a esta comunidad y así no perderte de más contenido como este. Y si tienes algo que agregar, déjalo en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video.